Bueno, ayer Sergio Massa, en realidad la convocatoria de la fórmula Massa-Rossi en la CGT, en la sede de Azopardo, logró algo que hace años no se venía logrando, que fue juntar a todos los dirigentes sindicales de los principales gremios de la República Argentina. En dicha convocatoria y en los discursos que sucedieron y que amenizaron la reunión, hubo mucha épica, ¿sí? Por ejemplo, Agustín Rossi, que fue el que abrió, el que hizo del maestro de ceremonias abriendo, digamos, la oratoria, dijo que la fórmula, ¿no?, representaba la herencia de los compañeros que hicieron el 17 de octubre. Claro, frente a un palco, ¿no?, rodeado de dirigentes sindicales y con el mural, esos murales de estilo Carpani que reflejaban atrás la combatividad y la lucha del movimiento obrero. Massa incluso llegó a decir: quiero que después del 10 de diciembre la clase trabajadora podamos mirar a la Casa Rosada y ver que tenemos un presidente de los trabajadores. Esa fue como la definición, ¿no? Quiero ser un presidente de los trabajadores. Vamos a escuchar un poquito del discurso de Massa para ilustrar un poco esto que estamos diciendo. A que tengamos la inteligencia de que en cada lugar de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada comercio, tengamos la capacidad de decirle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores, porque a eso vengo, a comprometerme con ustedes, a defender el trabajo, a articular con ustedes, porque la Argentina de la producción y el trabajo, la Argentina de la venta del trabajo argentino al mundo, es la que nos va a sacar adelante. Bueno, vamos hasta ahí. Un presidente de la clase trabajadora, fuerte definición para alguien que estaba más identificado con la embajada yanqui que otra cosa. Massa da Silva. Massa da Silva es. Totalmente. Una impostación, digamos, demasiado izquierdista, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados de Massa. Obviamente, la investidura y el lugar se ve que ayudaba en ese sentido. Puede que también el discurso izquierdista, recién lo comentábamos con Mati antes de empezar el programa, pueda estar un poquito influido porque Grabois está creciendo un poco en las encuestas. Y para cubrir el flanco izquierdo, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero es interesante esto, y también me voy a remitir a algo que dice Grabois cuando habla del límite, ¿no?, que divide a la alternativa del peronismo, Unión por la Patria, del resto, ¿no? Rossi se refirió mucho, por ejemplo, a los intentos de los sectores de la derecha de arrasar con los sindicatos, de intervenir los sindicatos y de avanzar con una reforma laboral y de destruir las condiciones de vida de la clase trabajadora. Claro, ya empieza a ser bueno, Massa es lo que es, pero es un adversario, no es mi enemigo. Está mal que mal, está con los sindicatos. Totalmente. Empieza como ese operativo, bueno, la derecha dice la campaña del miedo, le llaman, ¿no? Pero de alguna manera señalar esta que es verdad. O sea, la columna pasada de Pumba, por ejemplo, que hoy va a analizar los spots de Unión por la Patria, vimos los spots de la derecha, vimos el spot de Patricia Burri donde decía directamente que iba a atacar en las calles. O sea, que los problemas del país se resolvían en las calles y no solamente con planes económicos. Si no es todo, es nada. Es real que hay una intención de sectores de la derecha, del imperialismo, lo hemos desarrollado mucho en nuestras editoriales, de avanzar contra los derechos de la clase trabajadora. Pero el problema es que la mejor ayuda que tienen las patronales, la derecha y el imperialismo para avanzar justamente contra los derechos de la clase trabajadora es que no haya resistencia por parte de la clase trabajadora. Y estábamos frente a un palco, ¿no?, de dos dirigentes políticos hablando, rodeados de dirigentes sindicales, que se han caracterizado justamente por hacer la plancha durante todo el gobierno de Alberto Fernández. No han hecho un solo paro general. Y si ha habido grandes luchas, han sido justamente dirigidas por la izquierda o de manera espontánea e independiente, como han sido los elefantes de Neuquén, que han llegado a cortar el petróleo y a reclamar por... Sí, los residentes. Los residentes de la ciudad de Buenos Aires. El Sudna. El Sudna, ¿no?, que ahora también está en conflicto. Pero yendo más en profundidad, cuando analizamos esta arenga de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no?, casi clasista, casi proletaria, vamos a recordar algunas de las cosas que decía Massa
solamente hace 4 años, cuando era candidato y cuando enfrentaba al kirchnerismo y al peronismo en otra de las listas. Vamos a escuchar una pequeña entrevista que le realizó... que es antes de estar en el Frente de Todos, porque él hizo una amague que se iba con Schiaretti, que se iba medio con Labaña, y después terminó en el Frente de Todos. Antes de terminar de cerrar con el Frente de Todos, Massa tenía, digamos, expresaba un discurso completamente distinto al que expresa ahora, y que vamos a ver que tiene algunas similitudes incluso con los discursos que está criticando, ¿no? Ahí vamos a poner el play y vamos a escucharlo un poquito. No, pero es que la reforma laboral lo que nos obliga es a sentar al Estado con los sindicatos, a rediscutir los estatutos. La ley de contrato de trabajo en la Argentina es muy parecida a la ley de contrato de trabajo en Estados Unidos. ¿Sabes dónde está la trampa? En los estatutos. En los estatutos. ¿Y sabes por qué? Porque se van juntando capas y capas de pequeñas cosas que después se transforman en vicios en la justicia y se transforman en la industria del juicio. La industria del juicio. Entonces, la ley de contrato de trabajo establece claramente en cada uno de sus artículos. Después aparecen los vivillos que lo transforman en la hipoteca sobre la pyme de los miles. Hay 800.000 pymes en la Argentina. ¿Vos eso lo podés claro que hay arreglar con los sindicatos? Vos podés, mírame, vos sabés que son gente, a veces muchos de esos líderes sindicales y sindicatos difíciles. ¿Vos crees que no te llevan puesto? No tengas duda, pero además tengo el coraje y la firmeza para que si alguno me quiere llevar puesto, me lo pueda llevar puesto yo. A la mierda, ¿no? A la mierda. Tengo el coraje y la firmeza para si alguno me quiere llevar puesto, me lo voy a llevar puesto yo. ¿Qué significa? ¿Meterlo en cana? Para aplicar una reforma laboral. Entonces, esto nos relativiza cuando Grabois dice, bueno, por lo menos de este lado tenemos una agenda humanista y del lado de enfrente es inhumana. Chicos, este es el candidato de Cristina. Este es el candidato de Cristina. Este es, no otro. Y además es alguien que decía esto, digamos, la semana pasada. O sea, no es algo que pasó hace 20 años, que se reformuló. O sea, hasta antes de ser candidato, incluso, digamos, hasta en la negociación con el FMI, pujaba porque se renegocie y que se legitime la deuda de Mauricio Macri de los 45.000 millones de dólares. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Con nuestro segundo entrevistado. Después más tarde. Pero digamos, es un candidato que sabemos el perfil que tiene. Y además que esta semana estuvo incluso presentándose gente de su fuerza política como Malena Galmarini, ¿no? Su compañera, diciendo que era un candidato independiente, que no iba a ser alguien condicionado por Cristina Kirchner. Entonces no resiste un archivo este tipo. O sea, hoy es el gran defensor de los derechos de los trabajadores, pero nada más anteayer estaba pidiendo una reforma laboral. Y si vamos a la responsabilidad que tienen los dirigentes sindicales en todo esto, ¿qué hacen apoyando al ministro de Economía de un gobierno que llevó la pobreza al 40% y que llevó al fenómeno novedoso que hay que trabajadores con convenio colectivo de trabajo sean pobres? ¿No deberían estar exigiéndole a ese ministro de Economía o al gobierno que la canasta familiar iguale, por ejemplo, o que el salario mínimo se arrime a la canasta familiar que está ya en 350.000 pesos? ¿No deberían estar amenazando con llamar a medidas de lucha frente a la pérdida del poder adquisitivo de toda la clase trabajadora, incluso algunos sectores que están en huelga y que hoy también vamos a tener justamente acá representantes de la UOM, de delegados de base, no de la burocracia sindical, que van a contar un poco de esos conflictos, en lugar de estar apoyando una lista que nos quiere llevar de la mano anestesiados al matadero? Porque está bien, la derecha es una amenaza brutal para los derechos de los trabajadores, pero el peronismo lo que está haciendo es adormecernos. De hecho, el propio Massa, antes de juntarse con la CGT, se juntó con las patronales. Claro. Se juntó con la Unión Industrial Argentina. En este momento está negociando con el FMI, aparte. Y está diciendo que le va a pagar, y el FMI ya está pidiendo una devaluación. Y Massa no salió a negarse rotundamente, digamos, a los términos de esa negociación. Entonces, digamos, tenemos una unión acá, donde nos quieren vender un candidato de derecha como si fuera un gran luchador en defensa de los derechos de los trabajadores. Y ahí nosotros tenemos que avisar, incluso una última cosa. Hoy, en una entrevista que dio el dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, se jactaba de no haber hecho movilizaciones durante el gobierno de Alberto Fernández, porque decía que los dirigentes sindicales aprendimos que los gobiernos democráticos tienen que terminar su mandato, y hasta se jactaba de no haber movilizado cuando Macri pidió el préstamo, que fueron semanas en las que se generó un parate de la actividad económica, que hubo despidos y sufrieron mucho ese parate
compañeros y compañeras de la clase trabajadora, de la construcción en particular y de otros gremios también. Entonces, cuando vemos esta dirigencia sindical y cuando vemos esta dirigencia política y que nos quieren vender esta alternativa, lo que podemos decir humildemente de Resistencia Online es que el peronismo no es una alternativa genuina para la clase trabajadora y que la única alternativa política para tener verdaderamente o para construir un gobierno de los trabajadores es apoyar a la izquierda, que es independiente, que es luchadora y que inclaudicablemente siempre va a estar luchando por los derechos de los de abajo.